Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más para continuar este análisis que se le hace a la publicación de Teología Paulina acerca de qué es judaizar, ¿sí? Como hemos visto en el video anterior, hay bastante mala información de parte del exponente por el hecho de que define o mezcla palabras griegas que no tienen que ver una con la otra, o sea, son significados distintos. No es lo mismo decir que lo que hacía Pedro era de condenar que era de exhortar, ¿sí? Para los que no vieron en el video anterior, les invito a que lo vean. También por otro lado vemos que las definiciones que hace, cuando hace definiciones trata de definir qué es judaizar, se traba, no lo puede definir porque tiene que dar una definición distinta a lo que se ve en la realidad, ¿sí? Judaizar es enseñar judaísmo, ¿sí? Y judaísmo no es enseñar Biblia, porque de hecho los cristianos también enseñan Biblia, ¿sí? Sino que judaísmo tiene que ver con tradiciones o leyes orales judías, ¿sí? Judías, del judaísmo, no de los hebreos. Y ahí tenemos que marcar una principal diferencia, porque nosotros en las escrituras vemos señales o evidencias de judaísmo, que el judaísmo se oponía a la palabra de Dios, a la voluntad del Todopoderoso, ¿sí? Lo podemos ver en los evangelios, cuando contendían los escribas y los fariseos con el Mesías, o también lo podemos ver en algunos libros, ¿sí? Como en el caso del libro que se va a citar en esta oportunidad, ¿sí? Un libro referencia, una referencia principal del judaísmo, que se opone a la ley de Dios, se opone o contradice a la ley de Dios, y eso lo vamos a ver ahora. Les digo, que sea bíblico no quiere decir que sea algo genuino o verdadero, ¿sí? Porque en las escrituras nosotros encontramos cosas que hacía Israel que al Todopoderoso le desagradaba, ¿sí? Y porque Dios le permita no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre bien en claro. ¿Por qué Dios permite tal cosa? Bueno, que Dios permita no quiere decir que esté de acuerdo, ¿sí? Que Dios permita no quiere decir que esté de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que conocer el plan del Todopoderoso para con la humanidad, el propósito, el por qué el ser humano tiene libre albedrío, por qué el ser humano tiene una predestinación, ¿sí? Como lo estableció él en su presciencia. Entonces, conociendo al Abacadosh, ¿sí? A Yud, He, Bab, He, Yahweh, nosotros vamos a empezar a entender por qué Dios permite tal cosa o por qué Dios permite tal otra. Que lo que para nosotros es un gran problema, para Él es un trámite, ¿sí? Entonces, no me quiero detener a hablar de este tema puntual, porque la mayoría de las veces las personas cuando entran en la fe tienen todas este tipo de preguntas, ¿no? Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite tal cosa? Y no entendemos el carácter del Todopoderoso, porque sí que es amor, pero también es justo, ¿sí? Y uno dice, ¿qué tiene de justicia tal o cual cosa? No, la justicia se manifiesta y se va a manifestar, ¿sí? Y Él no va a tardar en dar pronta respuesta. Pero que el Todopoderoso permita algunas cosas no significa que esté de acuerdo. No vamos a continuar hablando más de este tema porque me cuelgo. Si me cuelgo y empezamos a hablar. Continuemos ahora con lo que estaba hablando Alpizar.
Alpizar, no me acuerdo cómo se llamaba, Alpízares, de Teología Paulina, él sostiene que los apóstoles estaban en contra de judaizar, ¿sí? Por lo tanto ellos no judaizaban. Sin embargo, nosotros hemos visto que el judaísmo o las tradiciones judías, lo que los judíos aprendieron a través de la ley oral, y se llama oral porque en ese momento no estaba escrita, ¿sí? Y no surge a partir del Sinaí como enseña el judaísmo, para tratar de darle un poco de autoridad. La ley oral surge en Babilonia, ¿sí? Y la ley oral se empieza a implementar cuando vuelven de Babilonia, y la ley oral se empieza a escribir a partir del siglo II, ¿sí? Año 130, comienzan los escritos, se pone por escrito la ley oral, lo que se conoce como el Talmud, la Mishnah, el Midrash, Talmud, ¿sí? Y de ahí en adelante todo lo que se escribió, ¿sí? Pero sepan que eso, antes de Babilonia, eso no existía. ¿Cuándo empieza a existir? Empieza a existir a partir de que son deportados, que reconocen que fueron deportados a Babilonia por haber quebrantado la Torá del Todopoderoso, y para que no les vuelva a pasar eso, empiezan a hacer leyes que en cierta forma te impiden de que de alguna forma vos llegues a quebrantar el otro mandamiento. Si vos quebrantás esta ley, entonces vas a llegar a quebrantar el otro. O sea que como hicieron un cerco de protección a la Torá con más leyes. Y eso es lo que los apóstoles le llaman, Pedro le llama cargas pesadas. Mashiach le llama cargas pesadas, ¿sí? Bien. Esas cargas pesadas se hacían cada vez más pesadas para los que no eran judíos, ¿sí? Para los prosélitos. Bueno, escuchemos ahora qué es lo que sigue exponiendo Alpizar y vamos a responder o analizar qué es lo que dice, ¿sí? Empecemos. Ahora, en Esdras capítulo 8, versículo 17, vayamos a ese pasaje un momento porque es muy revelador. Se nos va a iluminar para que podamos comprender el significado también de esta palabra. Dice así la Biblia en Esther, perdón, no es Esdras, es Esther. Esther capítulo 8, versículo 17 dice: y en cada provincia, ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y se alegraban y hacían banquetes y día de festividad, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos por el temor de los judíos que había caído sobre ellos. Dice la Biblia que muchos de los gentiles se hicieron judíos por temor a los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Si nosotros estudiamos el libro de Esther, vamos a encontrar que aquí esto de que los gentiles se conviertan en judíos es algo que se está narrando de forma positiva, se está narrando como una gran victoria del pueblo de Dios, como el temor del Señor invadió a los gentiles y el miedo, sintieron miedo contra los judíos. Muchos gentiles decidieron judaizarse y de hecho la versión griega, la versión Septuaginta dice que muchos de ellos se hicieron judíos circuncidándose. Bueno, el libro de Esther. Escuchen, ese mensaje de que los pueblos se hacen judíos, eso no lo va a ver en ningún libro de la Torá, solamente en el libro de Esther. Y el libro de Esther es un libro que se escribió en pleno judaísmo. Es un libro del judaísmo que se agregó al canon del Antiguo Testamento, al canon bíblico, ¿sí? Sepan ustedes que hasta el siglo II ese libro no formaba parte de la Biblia, el libro de Esther. Y si ustedes buscan los textos, los manuscritos de Qumran, que están en todos los libros de la Biblia,
las copias hebreas, en hebreo, ¿sí? Manuscritos en hebreo, de los textos más antiguos que hay. Hay textos que hay libros que tienen bastantes copias, ¿sí? Hay otros que no tantos, y también hay libros que no son de las escrituras, que forman parte de la comunidad de Qumran, pero el libro de Esther no está entre esos manuscritos, ¿sí? Entonces sepan que el libro de Esther no estaba o no formaba parte del canon bíblico. Cuando se introdujo el libro de Esther, ¿sí? Porque está la pregunta y está la respuesta. ¿Cuándo se introdujo? Bueno, cuando se introdujo el libro de Esther, fue después del siglo II, ¿sí? Ahora yo les voy a contar un poquito más, les voy a leer un poco de información para que sepan que el libro de Esther es un libro de judaísmo en las escrituras. Y en el libro de Esther, que tiene la fiesta de Purim, esas no son fiestas del Eterno, son fiestas del judaísmo. Y ahí es donde yo le voy a dar la razón a Alpizar, ¿sí? Porque hay algunos de raíces hebreas que enseñan a guardar las fiestas de Purim. La fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah. Esas dos fiestas se escriben en el mismo tiempo, o sea, en la época de los Macabeos, en esa misma época que se escribe el libro de Macabeos, en esa misma época se escribe el libro de Esther. Yo les voy a mostrar ahora la evidencia, pero escuchemos un poquito más. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque sepan que el libro de Esther es un libro del judaísmo que se metió, se coló por la ventana y entró en el canon, y está en la Biblia, ¿sí? Está en la Biblia. Y vamos a ver, voy a hacer algunos comentarios. Yo en algún momento voy a hacer un estudio con los hermanos acerca del libro de Esther, ¿sí? ¿Cuánto tiene de Espíritu Santo ese libro? Vamos a ver. Es que hay que probar las doctrinas, hay que probar, ¿sí? Que si contradice, está acorde con la Biblia o es algo totalmente distinto. Hay que discernir los espíritus, ¿sí? Escuchemos ahora un poquito más. Yo sé que ahora les entró la curiosidad a muchos, ¿no? Pero tranquilos, ya vamos a hablar de esto. En este video vamos a dar un poquito de información para introducirlos, ¿sí? Escuchemos. Me estoy dando a entender, pero si nosotros partimos de que judaizar significa guardar mandamientos orales, aquí estaríamos encontrando que la Biblia está alabando de que los gentiles en el tiempo de Esther empezaron a guardar alajá, empezaron a guardar mandamientos orales, y esto es completamente falso, porque Y esto es completamente falso, dice. En realidad, como es un libro del judaísmo, y el judaísmo consiste en mandamientos orales, y también los mandamientos escritos. Escuchen, no es que el judaísmo se desconecta de la Torá de Moisés. Por eso es que ellos dicen que el judaísmo no se originó cuando salen de Babilonia. El judaísmo se originó en Abraham, ¿sí? En realidad esa es una muy mala información. Si usted busca información, es muy posible que le digan que se originó hace más de 2500 años, 1500 años el judaísmo. Pero en realidad el judaísmo surge en el siglo V, ¿sí? Las fuentes más serias te muestran que el judaísmo se origina en el siglo V. Y el libro de Esther es mucho más nuevo, ¿sí? Fue escrito siglo II antes de Mashiach, por ahí. Pero yo les voy a mostrar ahora. Sigamos escuchando un poquito más. La Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús condena de forma fuerte todo lo que son mandamientos orales. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, queridos hermanos, jamás de los jamases, nosotros podemos pensar que la palabra judaizar significa guardar un mandamiento oral. Claro, es que trata de redefinir
lo que es esa palabra, porque judaizar es enseñar el judaísmo. Repito, libro de Esther es un libro del judaísmo. Vamos a leer un poquito. Les voy a mostrar. Vamos a leer un poquito. Le voy a leer algunas cosas. En el siglo II de esta era, ¿sí?, de la era cristiana, el libro de Esther todavía no formaba parte del canon judío. En efecto, los rabinos de entonces justificaron la fiesta de Purim como un día de comida y regocijo, pero sin citar el libro de Esther, como cabría esperar, citando en cambio el escrito de Megillat Ta'anit, ¿sí?, que data del siglo I. Por otro lado, Esther no se encuentra en la biblioteca de Qumran, bueno, eso es lo que yo les mostré. En el siglo III todavía había divergencia sobre la canonicidad, como atestigua un texto del Talmud. Escuche. Rabí Judá decía en nombre de Samuel: Esther no mancha las manos. Tenemos que inferir de aquí que Samuel era de la opinión de que Esther no fue compuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Viendo que Samuel ha dicho que Esther fue compuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fue compuesto para ser recitado, no escrito. Megillat A7. Se alude aquí a la ley oral y a la escrita en el intento de conciliar las dos posturas divergentes. Los recelos sobre Esther entre los judíos han permanecido más o menos explícitos hasta el día de hoy. Entre los cristianos, las dificultades no fueron menores. Lo aceptan como canónico Orígenes, del año 185 al 254 de esta era, Epifanio, del 315 al 403, Cirilo de Jerusalén, en el 386, y Juan Damasceno, del 675 al 745. Entre los que negaron estatuto canónico a Esther se encuentra Melitón de Sardes, del año 167, Atanasio, del 295 al 373, Gregorio Nacianceno, del 329 al 390, y Teodoro de Mopsuestia, del año 350 al 428. Finalmente, el libro hebreo de Esther fue aceptado como canónico por el concilio de la Odisea, escuchen, en el año 360, por el concilio de Hipona en el año 393 y por el sínodo de Constantinopla en el 692. Con respecto al texto griego, fue rechazado por los judíos en general, con la oposición de la diáspora en donde nació, pues no lo consideraban canónico por sus diferencias con el texto hebreo. El texto griego es diferente al texto hebreo. Entre los cristianos también hay divergencia. Jerónimo lo rechaza por la misma razón que los judíos. Pero en el transcurso de los siglos, Esther griego, con todas sus adiciones, fue siendo cada vez más aceptado, así como las versiones latinas que dependen de él. Fue confirmado en su valor canónico oficialmente por el Concilio de Trento. Entre las razones para discutir de la canonicidad del libro de Esther están las diferencias y lagunas. Las más llamativas es la ausencia de la referencia directa a Dios, ¿sí? El rey y señor de Persia aparece nombrado 190 veces, mientras que el señor de Israel no es nombrado ni una sola vez.
Tampoco aparecen muchas menciones de las instituciones religiosas judías, si ponemos aparte las 2 veces que se recitan el ayuno en Esther 4:16 y 9:31. Tampoco se habla de cuestiones básicas de la religión judía como la ley, la alianza, el templo, la elección, Jerusalén, ¿sí? Más importante, sin embargo, resulta la ausencia de valores típicos de la religiosidad judía, tales como la misericordia, la bondad, el perdón. Acerca de los cuestionables de su contenido, encontramos elementos como la venganza, la práctica de la intriga, el derramamiento de sangre, pero todo eso no es tan diferente de lo que se lee en los libros del Antiguo Testamento, en los que predominan los mismos rasgos. Se ve en forma especial en el libro de Jueces y también en los libros de los Macabeos, que son de la misma época que el libro de Esther. El original del libro de Esther tuvo que componerse entre los años 114 antes de nuestra era, pero no más allá del siglo V antes de nuestra era. Sin embargo, el hecho de que Eclesiásticos, el libro de Eclesiásticos, escrito hacia el año 180 antes de nuestra era, cuando hace el elogio de los antepasados, ¿sí? Eclesiástico 44 al 49, no hable de Esther ni de Mardoqueo, hace sospechar de que se escribió después de esa fecha, ¿sí? Estamos ubicando en la historia donde se escribió el libro de Esther y se corresponde al judaísmo. Tal vez la época más apropiada para fechar la composición sea el tiempo de los Macabeos, cuando Antíoco Epífanes había querido prohibir el judaísmo ocasionando que los judíos se sublevaran victoriosamente, logrando luego triunfos. Podría ser en tiempos de Juan Hircano, 134 al 104 antes de Cristo, hijo de Simón y sobrino de Judas Macabeo. En cuanto a la historicidad del libro de Esther, en principio todo resulta verosímil. Los detalles de la narración indican un adecuado conocimiento del autor sobre el imperio persa, tales como la eficiencia de los correos o los caballos reales con corona. Pero otros detalles resultan muy improbables, como por ejemplo que personas extranjeras no persas pudieran acceder a puestos más elevados de primer ministro, ¿sí? Esther 3.1, 8.2 o 10.3. O que el edicto fuera enviado en varios idiomas en lugar del oficial, que era el arameo, Esther 1.22, 3.12 y el 8.9. Por eso se puede concluir que no estamos ante una obra histórica. Si no es historia, ¿qué es? Si el libro de Esther no es histórico, ¿a qué género literario pertenece? En términos generales, se trata de una obra de ficción, una novela, que desarrolla valiosos recursos narrativos. La caracterización de los personajes es magistral, como lo son también los contrastes entre los protagonistas, sus respectivas suertes. Es digno de mención el uso de la ironía. Teniendo en cuenta la progresión narrativa más sencilla, la historia puede dividirse en comienzo, medio y final. Conclusión. Sepamos entender por qué el libro de Esther costó meterlo en el canon, ¿sí? Entonces, era una obra literaria del judaísmo, era un libro del judaísmo, y claramente el judaísmo ya establece o implementa cosas que no están en la Torá, ¿sí? Que contrasta bastante con el resto de las escrituras, con los profetas, con la Torá, con la ley de Moisés, cosa que no se menciona en ninguna de estas cosas. Miren, si hay algo recurrente en todo el mensaje de las escrituras, es la ley, es la voluntad de Dios, ¿sí? Es el Todopoderoso.
En uno, hay dos libros en las Escrituras que no mencionan al Todopoderoso, ¿sí? A Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Y esos dos libros justamente son los que costaron o entraron en el canon posteriormente. Uno es el libro de Esther y otro es el libro de Cantar de los Cantares, ¿sí? Que bueno, para decir que, bueno, ahí salieron todas las interpretaciones que tratan de sacarle la espiritualidad a esos libros, pero cuando uno estudia hebreo y lee los libros estos, muy espirituales no son, les digo, muy espirituales no son. Pero bueno, sigamos entonces escuchando lo que tiene para decir Alpizar. Entonces, ¿qué significa judaizar? Bueno, judaizar significa obligar significa, ¿qué significa judaizar? Judaizar es cuando un gentil quiere vivir como judío, y eso significa que él va a circuncidarse y empezar a guardar los mandamientos que son litúrgicos, que son propios de los hijos de Israel. ¿Como cuáles? Como las A ver, escuchen. fiestas, como el Shabbat, como la circuncisión, como las leyes dietéticas. Por eso les digo, hermanos, no es lo mismo las fiestas instituidas por el Todopoderoso, que se encuentran en Levíticos 23, que la fiesta de los libros deuterocanónicos, llámese apócrifo o llámelo como quieras, que son en la Biblia católica. Usted va a ver que la Biblia católica tiene el libro de Esther, tiene el libro de Macabeos, pero está dentro del grupo de los deuterocanónicos. Deuterocanónicos es segundo canon, quiere decir. Deuterocanónico es segundo canon. Pero son libros apócrifos. Deuterocanónicos recibieron el nombre posteriormente, para que sea más suavecito, ¿no? Porque no es lo mismo decir apócrifos, para el sonido, al oído, que deuterocanónico. Bien. Entonces, una cosa es los mandamientos del Todopoderoso, las fiestas que instituyó el Todopoderoso, y otra cosa es la del judaísmo, ¿sí? Y cuando hablamos de judaísmo, ahí podemos hablar de judaizar. Pero si uno dice, uno habla de judaizar y habla de los mandamientos de Dios, ahí empieza a tener conflictos, problemas, ¿sí? Porque ¿qué? Estaba probando a ver Dios, a ver cómo iba a tratarlo al hombre, ¿sí? ¿Qué iba a hacer si yo le doy mandamiento? A ver cómo reacciona. O se los doy a estos y a estos otros no. ¿Qué hace? ¿Acepción de persona? ¿Sí? Entonces, el no tener claridad. Fíjense, leen la misma Biblia, pero al desconocer tanto el Tanaj, ¿sí? El Antiguo Testamento, el Tanaj, lo desconectan, lo tratan de desconectar totalmente de los evangelios. Cuando están hablando, es el mismo mensaje, ¿sí? Así que sigamos escuchando. O sea, ya lo que yo quería mostrar en esta oportunidad es que la referencia que saca Alpizar para hablar de judaísmo, ¿sí? Es justamente un libro del judaísmo. ¿Está en la Biblia? Sí, amén, está en la Biblia. Pero es un libro judío. Es un libro del judaísmo, de la religión judía, ¿sí? Que no formaba parte del canon bíblico. No era escritura. No era parte de las escrituras. Y no todos los judíos lo aceptan como escritura, ¿sí? Miren ustedes que si nosotros aplicamos este significado, vamos a encontrar que tiene sentido lo que dice el libro de Esther, va a tener sentido lo que dice el libro de Gálatas, y no vamos a dejar en mal a los seguidores de Jacobo. Apliquemos este sentido ahora de la palabra a este pasaje del libro de Esther. Otra vez, recuerden, no existe tal cosa como seguidores de Jacobo. ¿Eran enviados de parte de Jacobo? Sí, pero no que eran seguidores de Jacobo. Porque qué problema, ¿no? Algunos de Jacobo, algunos de Pablo, algunos de Pedro. Eso es una mentalidad totalmente incorrecta. El apóstol Pablo lo explica en Corintios.
Dice la Biblia de forma positiva en el libro de Esther que el temor de los judíos cayó sobre los gentiles y muchos de ellos decidieron judaizarse. ¿Qué significa eso? Bueno, que en ese tiempo aún no estaban en el tiempo del antiguo pacto, no había empezado el nuevo pacto, decidieron circuncidarse y convertirse en judíos, decidieron convertirse como en un nativo. Y fíjense, y en esa época lo muestra como algo positivo. Era algo bueno que un judío, que uno no judío, un gentil o uno de las naciones se convierta al judaísmo. Y reconoce que la Biblia lo muestra como algo positivo. ¿Sí? Lo muestra como algo positivo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Pasó a ser negativo? A ver, escuchemos. De los hijos de Israel. En el libro de Éxodo se dice que un gentil puede circuncidarse y será considerado como un nativo más de los hijos de Israel. Amén. Amén. Todo extranjero que quiera formar parte del pacto, cualquier extranjero que quiera abrazar el pacto, ¿sí? Nombre mayor que el de hijo tendrá. Amén. Porque la Torá era para las naciones. Se le dio a Israel, pero con el propósito de que sea luz para las naciones. Lo mismo pasa con los evangelios y Mashiach. Mashiach, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, tuvo primeramente 12 apóstoles, 12 discípulos, ¿sí? Después a esos 12 los comisiona, los envía a predicar el Evangelio. Comisiona a 70, comisiona a 120. Entonces, primeramente elige un grupo reducido de personas para hacerlos luz para las naciones. Lo mismo pasó con Israel. En su momento Israel era el pueblo escogido para hacer luz para las naciones. ¿Qué eran los apóstoles? Eran un rebaño pequeño que fue escogido para hacer luz para las naciones, ¿sí? Es el mismo propósito, es el mismo mensaje. No lo vas a ver distinto. Si uno lo ve distinto, está leyendo otra cosa. En las Escrituras todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, y Dios no hace acepción de personas. La teología te dice que sí. La teología te dice que por un lado están los judíos y por un lado está Israel. Por un lado está, y por el otro lado está los gentiles. Por un lado está el pueblo de Dios, Israel, y por otro lado está la iglesia, te dicen. La teología te dice que son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando las escrituras te hablan de que es lo mismo. Las traducciones te las hacen distintas. Las traducciones, cuando habla de Israel, de los que estaban a los pies del monte de Sinaí, porque iglesia quiere decir los llamados afuera, cuando sale Israel de Egipto, fueron llamados a salir al desierto, ¿sí? Llamados afuera, se les entrega la Torá. Cuando esto se narra por Esteban en Hechos 7, 38, Esteban lo llama iglesia, lo llama eclesía, y la traducción te dice congregación. ¿Por qué? Porque lo tradujeron algunos con mentalidad paulina, mentalidad dispensacionalista, ¿sí? Mentalidad religiosa, teología, ¿sí? Teología errada. Entonces no te puede, ellos te dicen, no, pero si la iglesia surgió en Hechos 2 o nació en Hechos 2, no puede ser que exista antes. No puede ser que exista antes. Bueno, si uno lee la Septuaginta, va a ver la palabra iglesia en el Antiguo Testamento repetidas veces, ¿sí? Y no se está refiriendo a los apóstoles, está hablando de Israel, ¿sí? Sigamos escuchando. Por eso es que tiene ese significado positivo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Gálatas? Entonces, bueno, lo que pasa es que recuerdes en esto, Pedro, número 1, era digno de exhortar. Pedro no tenía problema en comer con los gentiles, cuando no habían llegado los fieles de la circuncisión,
Número 3. Recuerden que el texto no dice que era digno de exhortar, sino que era digno de condenar, Lo que estaba haciendo Pedro era digno de condenar, y lo que estaba haciendo Pablo era un juicio. Le estaba diciendo a Pedro, eso es hipocresía. Sigamos. Pedro sintió miedo y se quiso congraciar cuando vio a los fieles de la circuncisión de parte de Jacobo. Número 4, Pedro vivía como gentil, porque la Biblia lo dice así. Pablo le dice a Pedro, tú siendo judío vives como gentil. Número 5. Y en esto es que la teología se agarra de decir que Pedro vivía como gentil, entonces se hace referencia a todas las costumbres de los gentiles, o a qué, en qué sentido vive como los gentiles. Es que esto es una carta, y la expresión cuando Pablo se lo dice a Pedro es que Pedro sabe a qué se refiere, Pablo sabe a qué se refiere. Nosotros estamos leyendo la carta, ¿sí? Todo lo que uno pueda llegar a conjeturar, a sacar conclusiones, hipotetizar, ¿sí? Son especulaciones. Y fíjense cómo acá se empieza a especular. Las escrituras enseñan, ¿no?, a no pensar más allá de lo que está escrito. El apóstol Pablo y Apolos enseñan a que no pensemos más allá de lo que está escrito. Isaías dice a la ley y al testimonio, el que no habla conforme a eso no le ha amanecido. Entonces las escrituras son las que dan la autoridad y la cordura al ser humano. Cuando uno empieza a hablar y sus palabras no se amoldan a las sanas palabras de Jesucristo, no se amoldan a las escrituras, está envanecido, nada sabe y delira. ¿Sí? 5, Pedro quiso judaizar a los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Pedro, cuando estaba en Antioquía de Siria, estaba junto con los gentiles comiendo alimentos que eran propios de los gentiles y que no correspondían a los hijos de Israel. Bueno, ahí es donde ustedes tienen que leer el versículo siguiente. Les digo, en Hechos 10, Pedro dice que cuando se le muestra que mata y come, Pedro, mata y come, 3 veces la visión, Pedro le dice, no, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Esto había pasado 14 años después de la resurrección de Mashiach. 14 años después dice, no, ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Sí? ¿Por qué, si Mashiach había declarado limpio todos los alimentos, por qué Pedro seguía con la dieta alimentaria de la Torá? ¿Por qué? Porque no es algo que aparece en Levíticos 11 solamente, ¿sí? Deuteronomio 14 también, y en Isaías también repite algunas cosas más acerca de animales inmundos, que es abominación. Es abominación. Esto no es para distinguir a un pueblo de otro, es abominación. A ver, escuchemos un poco más, a ver qué dice. ¿Cómo puedo decir yo semejante cosa? Estaría acusando a Pedro de quebrantar los mandamientos dietéticos de Levítico 11. Exacto, dice. Exacto. Escuchen. Y después de que Pablo lo exhorta, le dice, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores, entre los gentiles, no pecadores, está hablando, en esa expresión lo incluye a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores, está declarando el mismo apóstol que no son pecadores. Pablo dice con Pedro, no somos pecadores, sabemos que necesitamos también, sin haber quebrantado la ley, no pecadores, porque pecado es quebrantar la ley. 1 Juan 3:4. Pecado es infracción de la ley. Entonces Pablo le dice que nosotros, sin haber quebrantado la ley, necesitábamos salvación. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Yo estoy explicando lo que dice el texto. ¿Qué está haciendo Alpizar? Está especulando. Alpizar está diciendo que
Pedro comía un menú que no te dice ahí, sino que, o sea, ¿qué te dice el texto de Gálatas? Te dice que había una actitud, una situación. Pedro comía con los gentiles, sentarse en la misma mesa, como Masías con las prostitutas y los publicanos. ¿Sí? ¿Masías quebrantó la ley? No, es que no la podía quebrantar, porque él la vino a cumplir. Pedro comía con los gentiles. Nosotros tenemos que aprender que si nosotros tenemos que ir a evangelizar, tenemos que acercarnos. ¿Sí? ¿Cómo vas a predicar si no te acercas? Bien. Entonces, el menú que estaba en la mesa, nadie sabe porque no está escrito. Repito, les animamos con nuestro hermano Apolo a no pensar más allá de lo que está escrito. Si ahí no habla de menú, ¿por qué andas especulando? ¿Por qué salen con esas especulaciones? Porque estos quieren justificar que ellos comen cosas inmundas. Estos quieren justificar que comen alimentos impuros. ¿Sí? Y si Pedro comía, entonces yo también. ¿Sí? Esas son las publicaciones que hacen. ¿Sí? Guías ciegos. Ni ellos se salvan ni dejan que otros se salve. Te enseñan a quebrantar Torá. Te enseñan a quebrantar la voluntad del Todopoderoso. Así te enseñan. Exactamente, exactamente. Pablo dijo, tú siendo judío vives como gentil. Y eso estaba mal. Por eso Pablo dijo, Pedro era digno de exhortar. Porque Pedro sí tenía que seguir las leyes dietéticas, porque él es un... ¿Ven? Ahora sacó como que lo que estaba acusando a Pedro, o que lo estaba reprendiendo a Pedro, porque no es exhortación. En el video anterior nosotros vimos qué es lo que es exhortación y qué es una reprensión. ¿Sí? Una exhortación es, por ejemplo, 1 Timoteo 2, que dice, os exhorto, hermanos, a que levantéis manos santas, que hagan oraciones en todo momento por todos los hombres, por los que están en eminencia, ¿sí? Para que todos se salven, ¿no? Para que todos lleguen al arrepentimiento. Los exhorto a que hagan eso. Entonces una exhortación es son palabras de ánimo, consejos de hacer cosas, ¿sí? Que te impulsan, son instrucciones que nos dirigen a hacer algo bueno. A Pedro se lo estaba reprendiendo, porque era de condenar. ¿Qué es lo que era de condenar? La actitud, no el menú. La actitud, porque compartía, se sentaba, comía con los gentiles, pero cuando venía aquello, se iba de ahí. ¿Sí? Se apartaba. Eso es lo que dice el texto, no las especulaciones de Alpizar. ¿Sí? Entonces, lo que era de condenar, según el apóstol Pablo, es que Pedro se apartaba, se salía, se separaba. Eso es lo que era de condenar. ¿Sí? Eso es lo que era de condenar. Por otro lado, el apóstol Pablo enseña constantemente, continuamente acerca de los alimentos. ¿Sí? Y claro, ¿qué es lo que enseña acerca de los alimentos? Lo que enseña acerca de los alimentos es a guardar la ley de Dios. Y uno va a decir, no, pero Romanos 14 está hablando de comer carne o comer legumbre. O carne o legumbre. Algunos comían solamente legumbre, los débiles en la fe, y los fuertes en la fe también comían carne. ¿Sí? Es que había hermanos que se ponían mal si otros comían carne. No dice carne de qué, sino simplemente por ser carne. Ya algunos era de tropiezo eso. Comer carne, beber vino, ¿sí? Entonces, si para el hermano es de tropiezo que yo coma carne o que beba vino, no lo voy a hacer por amor a él, ¿sí? Pero no están enseñando a quebrantar los mandamientos. Cuánta ignorancia y desconocimiento hay acá, ¿no? ¿Sí? La misma que teníamos en algún momento, no digo que no, ¿sí? Porque en algún momento nosotros pensábamos que podíamos comer de todo, que todo es válido. Uno puede comer de todo, pero si quiere agradar al Todopoderoso o quiere ser santo,
porque dice las Escrituras, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuándo dice eso? Después de decirte qué es lo que tenés que comer o no. Sed santo porque yo soy santo. Y habló de alimento. Sed santo porque yo soy santo. Y habló de vestidura. Sed santo, vestimenta. Sed santo porque yo soy santo. Y habló de comportamiento. O sea, la santidad tiene que ver con un todo, ¿sí? No es algo que se ocupa el Todopoderoso, sino que es una exhortación. Y Pedro lo dice. Sed santo porque Él es santo. Amén. Un verdadero hijo de Israel. Entonces, cuando vinieron los fieles de la circuncisión, que sí comían, que sí seguían las leyes dietéticas de Levítico 11, Pedro sintió temor porque él ¿Ven? Eso es especulación. estaba comiendo cosas que no eran propias para los hijos de Israel. En ningún lado dice eso. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando uno empieza con especulaciones, eso es más que un cuento, es un cuentazo, ¿sí? Invento, y cuando uno inventa algo que no es verdadero, ¿qué es? Escuchen, si yo invento algo, una historia de que no dice el texto eso, pero yo te la invento, o te digo algo que no se narra ahí, pero yo te la digo. O sea, ¿qué fuente tenés? Es el mismo texto que está leyendo vos, él lo está leyendo él. Sin embargo, sale con estas cosas porque, repito, quieren creer que lo que estaba comiendo Pedro era algo inmundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos comen así. Ellos comen algo inmundo y tratan de justificar. Es que el pecado hace eso. El pecador, la carne, trata de justificarse. Y hasta va a usar las Escrituras para justificarse. ¿No lo ha visto? ¿No ha visto eso? Usan las Escrituras para justificarse. Qué problema ese, ¿no? Mayor condenación. El que justifica su pecado con las Escrituras, mayor condenación hay ahí. Porque le hace decir a la Biblia lo que no dice. No dice acá que Pedro estaba comiendo cosas inmundas. Y entonces se retrajo, se apartó de los gentiles de una forma hipócrita, porque recuérdense que Pablo mismo dice, hubo insinceridad e hipocresía, y todavía para colmo, Pedro lo que quiso hacer de repente fue imponerle a los gentiles que dejaran de comer cualquier tipo de alimento, y los quiso judaizar. De repente, Bueno, ¿ven eso? ¿Eso de dónde saca? ¿De dónde saca? Les quiso imponer que dejen de comer ciertos alimentos y los quiso judaizar, dice. A ver. de repente quiso que los gentiles empezaran a guardar las leyes dietéticas de Levítico 11, y eso es judaizar. Bueno. Guardar las leyes dietéticas de Levíticos 11, Deuteronomio 14, ¿sí? Eso es judaizar, dice. En realidad eso es Biblia. Eso es Biblia, ¿sí? Eso es Biblia. En la Biblia dice lo que es alimento y lo que no es alimento. Levíticos 11. Cuando usted lea en los evangelios que Mashiach declaró puro o limpio todos los alimentos, no está refiriéndose a lo que no era alimento para un judío, ¿sí? Es que las leyes orales o las tradiciones de los ancianos decían que lo que Dios dijo que es puro, ellos decían, todavía no, porque primeramente hay que lavarse las manos, ¿sí? Ok, bueno, sí, me lavo las manos y ¿cómo? No, hay que lavarse las manos conforme a un rito. Un chorrito acá, un chorrito en la otra mano, un chorrito, 3 chorritos, ¿sí? Ok, ya está, no tenés que hacer la oración para que se declare puro el alimento y ahí recién vas a poder comer. Eso es tradiciones judías, ¿sí? Eso es tradición oral, eso es judaísmo. Entonces ahí es donde Mashiach dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, que es lo que era alimento, lo que Dios dijo que era alimento, sino lo que sale de la boca.
es lo que contamina al hombre. O sea, todas las verduras que estás diciendo. ¿De dónde sacaste eso? Todas las añadiduras que estás agregando. El libro de Esther tiene añadiduras a la Torá. Entonces, guardar la fiesta de Purim está en el libro de Esther. ¿Eso es de la fiesta del Todopoderoso? No. Y las instrucciones dicen que si vos agregás o añadís a lo que él ya dijo, es quebrantar Torá. ¿Sí? Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 4:2. ¿Sí? Así que, a ver, sigamos escuchando. Eso es judaizar. Y por eso Pablo lo exhortó, por eso Pablo le dijo, ¿por qué si tú, siendo judío, vives como gentil, ahora quieres venir y judaizar a los gentiles? Vean ustedes lo absurdo que es esto de que aquí lo que se estaba diciendo, aquí lo que Pedro quiso practicar fue alajá, porque la alajá decía que los judíos no podían comer con los gentiles. Entiendan. Eso es algo que le mostramos en el video pasado, ¿sí? Hechos 10:28, Hechos 11:2. Pedro mismo confiesa eso y los judíos, o mejor dicho, los judíos también lo confiesan. Le reclamaron a Pedro por qué fue a comer con los gentiles. ¿Sí? Tradiciones orales, leyes orales, halajá judía. A ver. Pedro no quiso judaizar a los judíos. Pedro no les quiso, o sea, aquí el problema no está en que Pedro está queriendo judaizar a los judíos diciéndoles no comamos con gentiles. Ese no es el problema, sino que vean ustedes que Gálatas 2:14 dice claramente, Gálatas capítulo 2:14 dice claramente, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Quiénes son los que están siendo obligados a judaizarse? Está interesante ese texto porque el mismo texto dice que era con la actitud de Pedro. La actitud de Pedro era de reprender. ¿Por qué? Porque esa era de condenar. ¿Por qué? Porque esa actitud enseñaba a los judíos, enseñaba a los gentiles que lo que hacían los judíos era así era que había que hacer. ¿Sí? Por un lado los judíos, por un lado ustedes. La actitud de Pedro. Pedro no hacía falta que enseñe, que hable, que diga nada. Por lo que se le reprende a Pedro, no es por algo que Pedro dijo o por algo que Pedro quiso enseñarle a los gentiles, sino por la actitud. Entonces el mismo pasaje te muestra que la actitud era lo que judaizaba. Esa actitud era digna de reprender, digna de condenar. Los judíos imponiéndoseles mandamientos del alajá o los gentiles. Los gentiles. Claro, a los gentiles le imponían mandamientos de la halajá, pero no enseñándole. Y escuchen, las leyes dietéticas no es de la halajá, ¿sí? Las leyes dietéticas es de la Torá, de la ley de Dios. Dios dijo que su pueblo no va a comer cualquier cosa. ¿Y quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? Ven, en la mentalidad cristiana te dicen, y la iglesia. Los judíos te van a decir, y nosotros. ¿Sí? Y yo les digo que hay un solo pueblo. Un solo pueblo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que hace la voluntad. El que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita. No es lo que a vos se te ocurra, o el Dios me dijo. Decía, vos Dios te dijo que podés comer cualquier cosa y resulta que en la Biblia Dios dice otra cosa. Bueno, anda a saber quién fue el que te dijo, ¿no? Pero el mandamiento que apelan los judaizantes es que los judíos no pueden comer con gentiles. Entonces le cambiaron la dirección. No le cambiaron la dirección, está mostrado ya lo vimos, Hechos 11:2 y Hechos 10:28. O sea, es algo que está en las escrituras. Y lo que está en las escrituras no es especulación. Especulación es lo que te tratan de explicar porque quiso hacer Pedro. Pero si lee la Biblia y ahí está la respuesta. ¿Sí?
Porque de manera muy, muy sutil, ahora los judaizantes, reinterpretando este texto, dice que no, es que Pedro quiso seguir las leyes del halajá que dicen que los judíos no pueden comer con gentiles. Ok, entonces en ese caso, Pedro a los que quiso judaizar fue a los judíos, pero no es así. La Biblia dice que a los que quiso Pedro judaizar fue a los gentiles. ¿Me entienden? Claro, yo entiendo lo que él quiere decir, pero lo que él quiere decir no tiene nada que ver con lo que está escrito, lo que dijo Pablo, ¿sí? Yo entiendo lo que él quiere decir. Él quiere justificar su propio pecado. Eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer. Entiendo, y por eso es que está dando tantas vueltas. Pero bueno, lamento, pero eso no es lo que dice las Escrituras. Entonces está claro que fue Pedro el que le quiso pedir a los gentiles que guardaran las leyes dietéticas que... Está claro, dice. Está claro, sí, está clarito. Escuchen, está clarito, ¿no? Que Pedro le dijo a los gentiles que guarden las leyes dietéticas. ¿De dónde saca eso? ¿Ustedes lo leyeron a eso en algún lado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nunca, qué gran nunca, Dios le pidió a los gentiles que la guardaran. Cuando ustedes van a Levítico capítulo número 11, van a encontrar que dice la Biblia, háblale pues a los hijos de Israel y diles, estos son los alimentos puros e impuros. A los hijos de Israel, no dice a los goín, no dice a los gentiles. ¿Se entiende? A los hijos de Israel. Entre los cuales había extranjeros. ¿Sí? Los hijos de Israel no eran solamente las 12 tribus, ¿sí? Había de varias naciones que salieron de Egipto. Y cuando las Escrituras hablan de los hijos de Israel, entre los hijos de Israel están los extranjeros también. A los extranjeros en Éxodo 29 se los menciona como hijos de Israel. Entonces está claro que nunca en la ley se quiso imponer que los gentiles no guarden las leyes dietéticas, porque de hecho en cuanto a las leyes dietéticas tenemos evidencias de que la misma ley decía que unas cosas podían comer los gentiles y otras cosas no podían comer los hijos de Israel, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 14 versículo 21 que dice no comeréis ninguna bestia muerta. ¿A quién se le está hablando? A los hijos de Israel. Deuteronomio 14, 21, apúntalo. Será dada al forastero, ger, en hebreo, será. No habla de forastero, ahora lo vamos a explicar a esto. Al gentil de tu ciudad. Y él, el gentil, podrá comerla o podrá venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo. Fíjense, puso dos veces forastero y forastero, ¿no? Dos veces la palabra forastero y forastero. Escuchen. Se la darás al forastero o podrás venderla a otro forastero, dijo. O sea, usó dos veces la palabra forastero y dos veces la palabra ger, dice, ¿no? Ger. No es la misma palabra, pero escuchemos un poquito más. Tanto para Yahvé tu Elohim. Entonces, en cuanto a leyes dietéticas, se establece que una bestia muerta, un hijo de Israel no la puede comer. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el texto. Espera un poquito más, sigamos. Pero los gentiles sí. Entonces, está claro que las leyes dietéticas de Levítico 11, Dios nunca se las pidió a los gentiles. Y de repente... Bueno. Las leyes dietéticas son para todos. Para todos. Para el natural como para el extranjero. Las fiestas también son para todos. Para el natural como para el extranjero. No hay distinción. La misma ley es para el natural como para el extranjero. ¿Sí? Eso es lo que dice las Escrituras. ¿Qué pasa en este texto? En este texto pasa lo mismo que pasa varias veces en la Torá, que si hay extranjeros en la comunidad, ¿sí? Había que asistirlo. Inclusive yo les mostré en el video pasado que hasta el diezmo había que darle al extranjero, a la viuda, al huérfano, ¿sí? Y al levita. El extranjero tenía el mismo derecho que el levita, ¿sí? Por cuanto era una forma de mantener al extranjero. El extranjero que habitaba en esa ciudad, el mandamiento de Levíticos lo que indica es que dale el alimento, dale eso
al extranjero, dáselo, no lo comas vos, dáselo a él, ¿sí? O se lo venderás a un forastero, dice. Cuando se utiliza la escritura forastero, es uno de afuera. Si es uno que no es parte de los hijos de Israel, a ese se lo vas a vender, ¿sí? Pero al que forma parte de los hijos de Israel, a ese se lo vas a dar. Eso es lo que dice el texto. Entonces hay una diferencia entre el extranjero y el forastero. Extranjero es una cosa en hebreo y forastero es otra en hebreo, ¿sí? Sigamos escuchando. Pedro, ante los fieles de la circuncisión que sí guardaban las leyes dietéticas de Levítico 11, quiso congraciarse con él. ¿Ven cómo tiene la idea fija con las leyes dietéticas? Eso lo que demuestra es que busca a la manera de justificarse. Eso es manotazos de ahogados, hermano. Se desespera para recalcar que la ley es dietética, la ley es dietética, la ley es dietética. ¿Sí? Ellos, pidiéndole eso a los gentiles. Y Pablo le dijo, eres un hipócrita porque tú has estado viviendo como gentil y ahora quieres judaizar a los gentiles. Y recuérdense, Pablo dijo que hubo hipocresía e insinceridad. Bueno, escuchen, la hipocresía de Pablo o insinceridad es porque con unos mostraba una cara, con otros mostraba otra. Pero por eso yo les decía, esta teología nunca te lee en el versículo siguiente, porque en el versículo siguiente le dice, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba comiendo nada raro, Pedro. El mismo texto te lo muestra, ¿sí? Y el mismo Pablo te dice que ellos no son pecadores, ellos no quebrantan la ley. Entonces, ¿a qué se refiere a vivir como judío? ¿A qué se refiere? Que es que justamente la característica del judío, que lo vemos en Hechos 11 y Hechos 10, 11.2 y Hechos 10, 28, es que ellos no querían compartir con los gentiles. ¿Sí? Para ellos era abominación acercarse. Y para el gentil no. ¿Sí? Son cuestiones de mentalidades. No se habla de otra cosa. Eso es lo que vemos en las escrituras, hermano. Lo que yo les digo no es conjetura mía, no es interpretación mía, es lo que vemos en las escrituras. Los judíos, la característica de ellos es que para ellos los gentiles eran inmundos, ¿sí? Y para el gentil no. Por eso es que se cuenta la parábola del samaritano, ¿sí? Cuando ciertos personajes no se van a acercar a alguien que está atacado, no sabe si está muerto o no está muerto, ¿sí? Pero el gentil no tiene problema, el samaritano no tiene problema en acercarse, limpiarlo, levantarlo, ¿sí? Esas son las características de la Biblia te muestra esas cosas, ¿sí? Hay evidencia o te muestran la hospitalidad de algunos pueblos. En las escrituras se ve, ¿sí? ¿O quién se piensa que le daba de comer a Elías? ¿Los cuervos? ¿Los cuervos o los árabes? Es la misma palabra hebrea, ¿sí? Los masoretas le pone una O en vez de una A, y en vez de ser los árabes, los pueblos hermanos, porque somos pueblos hermanos, Israel y los árabes somos pueblos hermanos, ¿sí? Sin embargo, es mucho más fantástico si vienen cuervos a darle de comer, cuando resulta que los cuervos son animales impuros, ¿no? Bueno, terminemos de escuchar así, ya vamos. Claro que había hipocresía e insinceridad. Primero comiendo como si nada con los gentiles, cualquier tipo de alimento, viviendo como gentil, porque la Biblia dice que eso era lo que estaba haciendo Pedro. Vean los fieles de la circuncisión que... Ven y dice, la Biblia dice que eso es lo que estaba haciendo Pedro, y comiendo cualquier alimento. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Sí guardan las leyes dietéticas y de repente se aparta de ellos. Ven, mete las leyes dietéticas cada rato. Y quiere obligar a los gentiles a que guarden esos mandamientos que Dios nunca les pidió. Entonces, encontramos, queridos hermanos, que Dios nunca les pidió. Dios nunca les pidió, dice. Escuchen, otra vez vuelvo al tema.
En Hechos 11, en Hechos 15, se les manda a guardar mandamientos dietéticos. Pero si Dios nunca les pidió a los que no son judíos a que guarden algo dietético, ¿sí? Dios nunca les pidió. Es más, si ustedes leen, sacando de contexto al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dijo que nadie te juzgue en cuanto a comida ni a bebida, días de fiesta, luna nueva o día de reposo, ¿no? Que nadie te juzgue. Y eso, ¿qué pasó en Hechos 15? Que si vamos a aplicar la literalidad de las expresiones, las malinterpretaciones del apóstol Pablo, ¿no? Que nadie te juzgue quiere decir que nadie te juzgue, ¿sí? Sin embargo, ahí se les mandó a guardarse de eso. ¿Por qué? De ahogado, sacrificado a los ídolos, ahogado y de sangre, ¿no? ¿Por qué se les manda eso? Porque son temas que también surgieron en esa disputa que tuvieron en Hechos 15. El tema puntual fue circuncisión, y cuando discutieron y debatieron llegó una resolución. La resolución, ¿qué te indica? Que fue cosas que surgieron en ese debate, porque en ese debate también salió lo de la sangre, lo de ahogado, ¿sí? Y lo de lo ofrecido a los ídolos. Así que eso es lo que te muestra el texto. Sigamos escuchando. Que judaizar es pedirle a un gentil que guarde cualquier mandamiento que es propio de los hijos de Israel. Judaizar es pedirle a cualquier persona que guarde los mandamientos de los judíos. De los judíos. Los judíos guardan la ley. Sí. ¿Guardan la ley de Moisés? Sí. Pero los judíos también guardan otras leyes que no tienen nada que ver con la ley de Moisés. Y todo ese conjunto es judaísmo, judaizar, ¿sí? Entonces, no tiene claro estos conceptos a propósito, porque les han tratado de explicar. Hay muchos videos explicando esto. Este hombre los vio, pero lo que pasa que dice el necio en su corazón, Dios no existe. Bueno, dice el necio en su corazón, no, la ley es para los judíos. La ley es para los judíos, no para nosotros. ¿Cuál va a ser el parámetro de justicia? Porque va a haber un juicio, ¿no? ¿Cuál va a ser el parámetro de justicia? ¿El amor? Bueno, la Biblia dice que amor a Dios es guardar los mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No cometer pecado. Bueno, la Biblia dice que pecado es quebrantar la ley de Dios. Fe. La fe. La Biblia dice que nosotros no vamos a ser juzgados según la fe. Vamos a ser juzgados según las obras. Sigamos escuchando. Ojo, cualquier mandamiento propio que es de los hijos de Israel. Por supuesto que los mandamientos morales aplican para nosotros. Leamos todas las cartas paulinas, como Pablo nos dice que los borrachos ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Ahora, los morales son para nosotros. Los morales son para nosotros, ok. Los otros mandamientos no, solo los morales. Y tampoco se les olvide que todos los mandamientos espirituales se nos ordena no tener comunión con los ídolos, huir de los demonios y todas estas cosas. Y cuando las escrituras dice hagan esto, cuídate de no hacer esto, sed santo porque yo soy santo, ¿eso no son espirituales? ¿La santidad no es espiritual? Levíticos 11, al final de Levíticos 11 dice, esto es la distinción entre los animales, lo que es alimento y lo que no es alimento, ¿sí? Animales puros e impuros, o inmundos, para que sean santos, como yo soy santo, dice así, sed santos porque yo soy santo, y está hablando de alimentos, ¿sí? Aplican para nosotros. Entonces, queridos hermanos, este es el significado de judaizar. Quería compartirlo un poquito informal hoy, pero pronto vamos a dar un estudio con más profundidad. Este es el significado que le dio Alpizar a lo que es judaizar, ¿sí? Entonces sepan, judaísmo, hermanos, es una religión que se gesta en Babilonia, surge después de la salida de que vuelven, y se fundamenta en algunos libros. Ahí surge, ¿no?
el tema del libro de Esther, el libro de los Macabeos, son libros del judaísmo. Lo tiene la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica tiene muchísimo de judaísmo, ¿sí? Podemos hacer alguna vez un análisis de esto, pero tanto Esther como el libro de los Macabeos tienen dos fiestas que no son del Todopoderoso. Tienen dos fiestas que no son del Todopoderoso, ¿sí? Esas son fiestas del judaísmo, no son fiestas bíblicas, porque no formaban parte de la Biblia. Después el judaísmo lo añadió, por lo menos al libro de Esther lo añadió, ¿sí? Bueno, nada más. Eso es todo por ahora. Espero que les haya sido de utilidad esta información que les di. Pronto estaremos haciendo algún estudio sobre el libro de Esther, ¿sí? Puntualmente. Pero sepan, gente, no podemos especular con las cosas que no dicen las Escrituras. Hasta inclusive dando definiciones que no son, ¿sí? Judaísmo dice que se refiere solamente a lo que es guardar la ley de Moisés. Sí, en parte sí, porque el judaísmo guarda la ley de Moisés, pero el judaísmo no es solamente eso. El judaísmo guarda mandamientos que no son solamente la Torá. Por otro lado, hermanos, reconozcamos que algunos de raíces hebreas practican bastante cosas del judaísmo, y en ese sentido tiene razón Alpizar, en ese sentido tiene razón él. Todo lo demás dijo cualquier verdura. Bendiciones a todos. Shalom.